Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Y estamos estudiando este Salmo 37, un salmo precioso del rey David. Y en el versículo 7 dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Este salmo es un salmo donde es una enseñanza, un consejo que David da gratuitamente a todos los que le quieren escuchar y que tiene que ver con su experiencia de vida y su experiencia de fe en el Señor. Y aquí una de las cosas que enseña es aprender a callar delante de Dios. Esto tiene dos significados. El primero es: muchas veces vamos a la presencia de Dios a orar y solamente parece que estamos pidiéndole, ametrallando al Señor a peticiones. Y hay momentos donde tenemos que aprender a callar. Cuando callamos, estamos más proclives, estamos más predispuestos a escuchar. El problema es que cuando hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, nos va a costar escuchar la voz de Dios. Y el segundo punto, que es al que más se refiere en el Salmo, porque en el contexto habla de las personas que malas y que a pesar de eso prosperan en su camino, aprender a callar. No debemos olvidarnos del contexto. El primer versículo dice: no te impacientes a causa de los malignos. Y aquí dice que a causa de los mismos malignos, porque los que hacen maldades son los malignos. Dice que debemos guardar silencio. La impaciencia hace que hablemos, que lo que nos sale, esa bronca acumulada, esa frustración acumulada, la manifestamos hablando. Y Dios aquí nos aconseja a callar. Callar y esperar. Claro, nos gustaría que se haga justicia en el acto, ipso facto, pero no. Dios hace justicia a su manera, cuando Él quiere, cuando Él considera en su sabiduría. Porque la Biblia dice que así como son más altos los cielos de la tierra, así son sus pensamientos de nuestros pensamientos. Hay una distancia sideral entre la forma de pensar de Dios y la nuestra, y por lo tanto la sabiduría de Dios y la nuestra. Entonces aquí nos habla de no alterarnos, porque dice: guarda silencio, o sea, mantente callado. Si pudiésemos aprender a refrenar la lengua, como dice Santiago, de cuántos problemas, de cuántas equivocaciones, porque muchas veces juzgamos sin saber o juzgamos por las apariencias. Y a veces necesitamos aprender y callar para no equivocarnos. Dice: guarda silencio ante Dios y espera en Él. Debemos aprender a esperar. Esperar significa, en definitiva, tener fe. El que tiene fe aprende a controlar su lengua y aprende a controlar su temperamento y aprende a algo que es tan difícil como es esperar. Y dice: no te alteres. Cuando uno es impaciente, se altera
Y en esa forma de alterarse no guarda silencio. Uno cuando se altera muchas veces pierde las formas, pierde la objetividad, pierde la paciencia. Por eso dice, no te alteres. Y el motivo de muchas veces que nos alteramos es ver cómo los malos prosperan, cómo aparentemente avanzan los malos, cómo aparentemente pareciera que no sufren penalidades. Estamos hablando, en definitiva, hay una palabra, injusticia. La injusticia, y yo reconozco que durante mucho tiempo de mi vida las injusticias no las soportaba de tal manera que me alteraba, pero no conseguía nada con alterarme, al contrario, lo único que hacía era perder las formas, y esas situaciones hacen que la gente te pierda el respeto. Entonces aprendí, y debemos aprender a no alterarnos, aunque haya alguna injusticia. Mi fe me hace saber y reconocer que Dios hace justicia y hará justicia en su debido momento. Por lo tanto, no tengo motivos para alterarme. He aprendido que si me altero es porque quiero que se obre la justicia, mi justicia. Y si se obra mi justicia, no obra la justicia de Dios. La justicia mía quiere que se obre ya, de la manera que yo quiero y como quiero. Un poquito orgullosa, por no decir bastante. Pero la justicia de Dios, cuando sabemos esperar y buscamos que Dios haga justicia de la manera que Él quiere, cuando Él quiere, ahí ya no hay orgullo, ahí hay humildad y ahí hay fe, la fe. Y eso nos lleva a guardar silencio, sí, a saber callar nuestros labios y a no alterarnos. Qué fácil que es el que no sabe callarse, es porque está alterado. Y el que está alterado no se calla, van conjuntamente. Por eso aquí la Biblia los pone, esas dos acciones las pone juntas. Por eso guarda silencio delante de Dios. Espera en su justicia. No te alteres, no pierdas las formas. No le des lugar a la carnalidad. Alterarse termina en carnalidad, en actuaciones carnales. No te alteres, porque Dios es el que todo lo ve y el que hace justicia. Me acerco a ti, sabes lo que necesito, descanso en ti, solo quiero estar contigo. Hasta aquí me has traído, no me soltarás, Jesús, conmigo estás. No me dejarás caer, tú me salvarás, en ti puedo confiar. Y
el silencio me recuerdas que todo pasará y tú, Jesús, conmigo estás. Y en el versículo 8 continúa con los consejos y dice, deja la ira. El que se altera es porque manifiesta su ira. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Qué importante, mira, habla ira, enojo y excitarse. Hay que verlo en el contexto, recuerden. No te alteres. La alteración, decíamos que deja manifestar, perder las formas. Y eso no es otra cosa que la ira, el enojo y la excitación. Sí, podemos vivir injusticias, podemos sufrirlas. Recordemos que el Señor dijo, sufre penalidades como buen siervo de Jesucristo. Podemos verlas que suceden, y en el mundo tendréis aflicción, habrá injusticias. Pero recordemos que el Señor dijo, yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos que aprender a dejar la ira de lado. Hay muchos que van a especialistas que le ayuden a controlar la ira. Pero la ira y el enojo y la excitación no es otra cosa que la manifestación de reconozco que tengo derechos y que esos derechos están siendo, por alguien está siendo de una u otra manera pisoteados, entonces tengo derecho a reaccionar. Pero cuando aprendemos que Jesucristo dijo, aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Cuando aprendemos eso nos damos cuenta que no tenemos derecho. No hay derechos que podamos invocar. Y cuando reconocemos que no tenemos derechos a los cuales invocar porque somos pecadores, porque la Biblia dice por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nos damos cuenta de eso, ahí verdaderamente nos damos cuenta que no tengo derecho a excitarme, no tengo derecho a tener ira o a enojarme. El enojo y la ira tiene que ver con nuestro orgullo herido y con considerar nuestros derechos pisoteados. Veremos que el Señor nos da el ejemplo cuando dice que cuando Él no enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, así lo dice Isaías hablando proféticamente de lo que iba a sufrir Jesucristo. Y así sucedió, le golpeaban y le dice, no dices nada.
profetízanos, ¿quién te ha golpeado? Y él, como cordero, no abrió su boca. Como hijos de Dios tenemos que aprender. Y una de las cosas que le tenemos que decir, Señor, necesito de tu Espíritu Santo precisamente para dejar de lado la ira y el enojo, para no excitarme en manera alguna. Si me excito, si dejo brotar la ira y el enojo es porque considero que tengo derechos y que quiero hacer justicia. Y como dije anteriormente, si obra mi justicia, no obra la justicia de Dios. Y dice en el versículo 9, hablando de los malignos, tenemos que entender y aprender esto. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esta es una cuestión de fe que nos hace agachar la cabeza y esperar en el Señor. Sabemos que los malignos, que son los que hacen maldad, un día, si no se arrepienten, serán destruidos. Si no se arrepienten, probarán la ira de Dios. Pero los que esperamos en el Señor en fe, sin impacientarnos, sin darle lugar a la ira, al enojo, a la excitación, si logramos aprender a refrenar, a morir a nosotros mismos y refrenar ese deseo de hacer lo malo, de devolver mal por mal, y al contrario devolvemos bien por mal. Dice, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra.